Salud, soy el doctor Sapalo Andrés Rufino de Angola, postdoctorando en internacionalización. Hoy compartimos una temática interesante de la cual se deriva la reflexión apoyada en que la publicación científica no es solo un producto académico, es un acto de existencia epistemológica. En países como Angola, donde este proceso emergente considerado un suceso científico. Publicar significa validar, visibilizar y proyectar el pensamiento propio hacia la comunidad internacional. Desde una perspectiva filosófica, publicar es un ejercicio de reconocimiento en el sentido hegeliano. La ciencia existe cuando es reconocida por otros. Sociológicamente, es un mecanismo de movilidad académica, integración en redes y circulación de saber que debe además tener un sentido identitario y descolonial. Este marco refleja que en el contexto angolano 2026 hay avances y tensiones en este sentido. La producción científica angolana ha crecido, pero enfrenta desafíos estructurales, como la limitada cultura investigativa y financiamiento insuficiente, necesidad de mayor indexación e internacionalización de revistas nacionales, tensiones entre extensión universitaria y espacio institucional, que revelan disputas conceptuales y epistemológicas en la literatura reciente. Emergencia de revistas como Oculonga, que busca rigor y ética y acceso abierto para fortalecer la visibilidad internacional. Este escenario muestra que el país está en un proceso de transición epistemológica, donde la publicación se convierte en un requisito para consolidar la universidad como institución productora de conocimiento y generar su conocimiento internacional, según métricas internas que se refleja en la dinámica de hegemonía mundial dictadas por los emporios de la comunicación científica como Spook y WOS. Allá la internacionalización en Angola se entiende como parte del proceso de integración en redes científicas global, proceso de movilidad académica, acciones de cooperación internacional y desde la internacionalización en la casa del logro de la publicación en revistas indexadas. Proceso que es un requisito de la acreditación científica universitaria actual. Filosóficamente, la internacionalización es un proceso de abertura de espírito científico. Sociológicamente, es una estrategia de capitalización simbólica de las universidades. Capitalización simbólica. Las universidades ganan prestigio, recursos, legitimidad. Para precisar sobre ellos, los aportes de Dr. Benny y Dr. Binti Carlos recientemente se ven como clave en la reflexión sobre internacionalización y movilidad académica en espacios emergentes como latinoamericano y africano. Mark Vintre, en la obra Análisis Crítica y Sistematización a la movilidad académica 2026, destacan que la movilidad académica también es uno de los fundamentos epistemológicos de la internacionalización. Propone la movilidad es un proceso de transformación
identitaria del docente investigador y que, por tanto, esa experiencia debe ser publicada como un suceso científico compartido. Los autores enfatizan la necesidad de una reflexión crítica sobre la internacionalización, integrando autores angolanos, de Angola, de Cuba y Venezuela, donde su enfoque filosófico plantea que la internacionalización debe ser dialógica, ética y emancipadora, no solo instrumental o técnica para a evaluação universitária. En este caso, coincido con ellos que publicar es una forma más sólida de movilidad académica, simbólica, incluso sin viajar. El investigador circula por el mundo a través de sus textos. La publicación como suceso científico en Angola implica validar la producción local frente a estándares internacionales. Insertar em bases como Socoplo, Web, OfficeX e Cielos. Fortalecer revistas internacionais para que sejam reconhecidas globalmente. Democratizar o acesso ao conhecimento mediante modelo de sucesso aberto. A publicação se convierte em um sucesso científico porque transforma a realidade universitária, melhora a qualidade acadêmica, aumenta a visibilidade internacional, genera rede de colaboração, permite a evaluação e melhora contínua da investigação. Angola não só necessita publicar para ser vista, necessita publicar para existir como comunidade científica autônoma, crítica e global. E global. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos. Necesitamos. La publicación es un puente entre la Universidad Angolana y el mundo. Es un mecanismo que permite que los saberes locales dialoguen con los globales, que los investigadores se reconozcan entre sí y que la ciencia angolana se proyecte hacia el futuro. Todo ahora desde los pilares de la internacionalización que estamos construyendo a partir de ese aspecto. Responder a la siguiente cuestión. ¿Cómo puede la Universidad Angolana construir una cultura de publicación que sea ética, crítica, verdaderamente internacional? Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Buenas tardes, saludos cordiales. ¿Quién la conversa? Cartel Oropesa, Betty Carolina. El día de hoy vamos a conversar sobre la metanoia sociofilosófica para la internacionalización de los sistemas universitarios, cursante del postdoctorado Internacionalización de la Educación. La internacionalización en la educación superior ha discurrido históricamente por diferentes senderos que nos llevan a la crisis del modelo actual, donde ha discurrido por la tecnocracia y el pragmatismo instrumental, la cual se ve simplificada de manera sistemática a la firma de convenios, de fachadas al incremento de la movilidad física de estudiantes y docentes, o a la búsqueda obsesiva de indicadores para los rankings globales universitarios. La dimensión internacional ha sido despojada de ese latido humano, sensible y amoroso, para ser tratada como un mero valor agregado o un lujo institucional. Sin embargo, las profundas transformaciones y las urgencias éticas del siglo XXI exigen una ruptura epistemológica radical
que devuelva la mirada al ser humano y a su tejido social. Lejos de construir un apéndice operativo o una estrategia de mercado, la internacionalización representa ese entramado ontoepistémico que interpela profundamente la naturaleza y el destino de la universidad contemporánea. Fundamentos filosóficos, el ser, el saber y la teleología universitaria. Desde una profunda mirada ontológica y epistemológica, la internacionalización subvierte y replantea el ser de la universidad, así como las arquitecturas mediante las cuales ésta se gesta, legitima y valida el conocimiento. Históricamente, la modernidad eurocéntrica instauró una geopolítica del saber caracterizada por la fragmentación disciplinaria y una impecable jerarquización cognitiva, relegando los saberes del sur y las periferias a la condición de subalternidad y otredad negada. Como advierte el sociólogo Bonaventura de Sousa, si bien es cierto, la monocultura del saber científico moderno ha invisibilizado una vasta constelación de conocimientos alternativos frente a la pretensión que erige una única racionalidad válida. Inclusive, frente a esta hegemonía excluyente, una internacionalización fundamentada desde la filosofía crítica existe transitar inexorablemente hacia una ecología de saberes, un espacio donde la Casa de Estudios Universitarios reconozca no como depositaria, autoproclamada de la verdad universal, sino como un nodo articulador, humilde y hospitalario en un archipiélago de culturas académicas diversas y emancipadoras. Bajo la mirada filosófica nos invita a ese tránsito disruptivo que subviene de la teleología institucional tradicional. El fin último de la universidad contemporánea ya no puede subordinarse al concepto de la mercantilización, a la acumulación de un frío capital reputacional o a la inserción ciega de los circuitos de una economía globalizada que conscientemente interviene en el intelecto. Si bien es cierto, el ser, el telos, se orienta éticamente hacia la formación de la ciudadanía planetaria en sintonía con la noción de la patria terrestre propuesta por Edgar Morin, dotada de sensibilidad, lucidez necesaria para gestionar la incertidumbre en nuestros tiempos. De allí que ese concepto cosmopolítico crítico basado en las miradas de Immanuel Kant, cuando conversa del ciudadano del mundo, donde evoluciona hacia respeto a la diversidad local frente a la hegemonización global, y ese saber del bien común basado en la ciencia y la salud, los cuales se posee la vocación universal, destacadas geográficamente y aisladas a intereses puramente comerciales. Este horizonte sintoniza radicalmente con el pensamiento complejo de Morin, cuyo andamiaje epistemológico demuele el reduccionismo lineal y la parcelación del pensamiento, invitándonos a tejer
un entramado social histórico, un conocimiento multidimensional que reconozca los vínculos inquebrantables entre lo local y lo planetario. En consecuencia, la mirada de Morín nos invita a esa dinámica internacionalización que implica comprender a la universidad viva como un sistema complejo, abierto, adaptativo y genuinamente universal. Desde esta perspectiva, la identidad institucional no se diluye, se desdibuja ni se debilita al entrar en comunión con otras matrices culturales. Por el contrario, se autoconstruye y se enriquece al regenerar precisamente el reconocimiento de la alteridad, entendida como el respeto radical al rostro del otro, a través de ese intercambio académico, el cual se trasciende en condición. No es ese mero tránsito geográfico o estadístico de movilidad. Se transmute a un profundo ejercicio de co-creación ontológica. En este encuentro de diálogo, el sujeto cognoscente espera esa transformación vital y espiritual a acoger al otro, no como un objeto de estudio o un competidor de ranking, sino como un legítimo y digno copartícipe en la gran sinfonía del diálogo de la ciencia, la cultura y la vida. De allí que la dimensión filosófica, dialógica, hermenéutica basada en la alteridad nos invita a esa fusión de horizontes, pensamiento de Gadamer, quien nos lleva a ese diálogo intercultural basado en la comprensión mutua y la aplicación de la conciencia educativa sin asimilar o avasallar al otro, en ese respeto radical, en esa valoración profunda de la epistemología del sur y el diálogo de saberes como antídoto contra el eurocentrismo académico e histórico. Si bien es cierto, la internacionalización no es un apéndice operativo, es un entramado entoepistémico que nos invita a transitar desde el elitismo hacia ese ecosistema inclusivo y emancipador basado en una empatía planetaria, donde el fin último debe reorientarse éticamente hacia la formación de ciudadanos planetarios que vivan y convivan en amor, en empatía y en equidad. En paralelo, desde la sociología, la internacionalización se lee como producto y motor de las dinámicas de la transformación social y de las estructuras de poder, mientras que la teoría del sistema mundo de Immanuel Husserl obliga a cuestionar si las redes globales reproducen asimetrías o generan resistencia, donde las aportaciones de la modernidad reflexiva subrayan la urgencia de respuestas transnacionales que ante riesgos globales como crisis sanitarias y ambientales actúen de forma contundente. Es allí donde el tejido de la sociología contemporánea y la internacionalización de la educación superior puede concebirse como ese proceso aséptico, neutral, ni desprovisto de intereses. Por el contrario, se inserta visceralmente en las tensiones estructurales de una modernidad tardía, marcada por la globalización,
económica, esas profundas asimetrías geopolíticas del saber y las crisis socioambientales planetarias ponen en entendido la supervivencia misma de la comunidad humana. Al analizar los campos de poder, la violencia simbólica y la reproducción cultural de las instituciones educativas que operan frecuentemente bajo lógicas de distinción que legitiman y perpetúan las jerarquías sociales. En los escenarios de la sociología crítica podemos ver el sistema mundo de Webster, donde cuestiona la división internacional del trabajo y de las relaciones centroperiféricas que permean en la academia y producen asimetrías, en contraposición con la modernidad reflexiva de Giger, donde los riesgos globales exigen respuestas transformacionales de las instituciones y de los espacios y nos invitan a esa reflexividad y cooperación. Valorados y enmarcados en la ecología de saberes de Souza, quien invita a visibilizar saberes subalternos, silenciados por la globalización hegemónica y la democratización de accesos globales a través de conceptos de internacionalización. Pedagogía de la liberación planetaria. Precursores como Paulo Freire y la concientización. La internacionalización como proceso horizontal de solidaridad y de co-construcción, alejándose de modelos hegemónicos impuestos desde los centros de poder, donde la universidad es ese espacio ético de reflexión que supera cualquier concepto de racionalismo metodológico para asumir la plena responsabilidad planetaria. De allí nace el triángulo epistemológico y crítico, fundamentado por pilares teóricos que dotan a la internacionalización de consistencia decolonial y transformadora. Pilares basados en el pensamiento de Bonaventura, que aborda a la ecología de saberes y la justicia cognitiva frente a ese pensamiento abismal. La solidez de Edgar Morin, basado en la complejidad, la conectividad planetaria y la superación de fragmentación disciplinar. Por supuesto, el pensamiento de Paulo Freire, que nos invita a esa praxis liberadora, diálogo horizontal y el compromiso con la justicia social. El ser y el saber, superando todo concepto de modernidad eurocéntrica, fundamentados en la ecología de saberes, donde la universidad es vista como un nodo humilde y hospitalario. La alteridad, reconocimiento radical del otro, empatía, necesidad y acuerdos. Patria terrestre, el fin de la mercantilización del intelecto, invitando a la igualdad, al compañerismo, al equilibrio académico. La universidad contemporánea asume así el imperativo de articular la universalidad abierta del saber científico con la pertinencia entrañable de los problemas territoriales y comunitarios. Es el principio logramático que postula con agudeza que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está inscrito en las partes. Morin nos traslada
al plano sociológico y a la teoría de sistemas sociales de Luhmann. Esto simplifica que cada política micro de internacionalización gestada en la intimidad de un aula es un seminario o una facultad que refleja, actualiza y reproduce las macroestructuras geopolíticas del conocimiento global. Simultáneamente otorga la más modesta acción local para poder transformar e incidir o reconfigurar sistemáticamente el orden internacional en conjunto, disolviendo fronteras artificiales entre lo micro y lo macro. Es importante valorar el principio de la recursividad organizacional, la cual rompe de manera radical con la causalidad lineal de causa y efecto propia del mecanismo clásico. Los productos y frutos derivados de una internacionalización crítica, tales como los currículos interculturales, las redes de investigación solidaria y ciudadanías planetarias, no son meros resultados estáticos, son agentes retroactivos que retroalimentan, sacuden y transforman las estructuras de la propia institución universitaria, lo cual permite configurar un bucle autopoético bajo el pensamiento de Maturana, donde la sociedad y la universidad se coproducen y se cotransforman mutuamente en un devenir histórico constante y emancipador. De allí la razón de la configuración de una metanoia sociofilosófica en los sistemas universitarios contemporáneos que exigen una mutación radical y una profunda revisión de estructuras del pensamiento, de los horizontes axiológicos y en la praxis institucional. Frente al fenómeno de la internacionalización, lejos de la complacencia tecnocrática, del rendimiento gerencial y el pragmatismo mercantilista, que ha reducido la vida académica a una mercancía libre de circulación en mercados globales. Este viraje existe una deconstrucción ontoepistémica rigurosa que cuestione, sin embargues, la complejidad histórica de la universidad con las matrices de denominación colonial, el eurocentrismo cognitivo y la geopolítica hegemónica del saber, tal como lo expresa de Sousa. La cartografía causal de la realidad actual nos construye elementos fundamentales como la causística epistémica, hegemonía del pensamiento único y el sesgo eurocéntrico en la educación media, la causística estructural, exclusión a través de modelos de movilidad elitescas condicionados por recursos económicos. La sistémica es el concepto de vulnerabilidad ante crisis complejas por planes de estudio fragmentados. Y la causística política, que es aquella penetración de lógicas neoliberales que convierten la educación en una mercancía global. Finalmente, una universidad viva requiere la inclusión de la sensibilidad, el amor y la pedagogía para la vida como categorías nucleares. Representan una ruptura epistémica radical frente a la tecnocracia y a la frialdad mercantilista de la universidad.
Este enfoque no constituye una cohesión romántica o marginal, sino una exigencia ontológica y política ineludible, especialmente en el campo de la salud, donde el cuidado del otro constituye el centro absoluto de la praxis profesional. Al rescatar esas dimensiones dentro del territorio y la realidad sociocultural, la universidad recupera su rol planetario, el espacio ético de transformación social, donde el horizonte de la internacionalización se revela incuestionablemente como un imperativo ético, como una necesidad estratégica ineludible en la vía fundamental para que la institución trascienda los muros del aislamiento, desmitifique el carácter elitesco y excluya la movilidad tradicional, donde emerge un ecosistema académico verdaderamente inclusivo, sostenible y arraigado a la pertinencia social, de modo que la síntesis dialéctica de la internacionalización de la educación superior desde ese paradigma complejo, filosófico, sociológico, implica devolver a la universidad su latido más genuino y el compromiso indeclinable con la construcción de una ciudadanía, donde el diálogo de saberes, la justicia cognitiva y la alteridad radical se conviertan en los cimientos por un porvenir humanizado y emancipador. Una transformación espiritual y política hacia la emancipación humana. Muchas gracias. Interesante la presentación de la doctora Betty Cardel, una metanoia, un pensamiento disruptivo y emergente que nos conduce a resignificar la internacionalización en las ciencias de la salud, tomando en cuenta esos elementos de ecosistemas de aprendizaje de Bonaventura que toman en cuenta esas realidades localizadas que con un identitario cultural deben permanentemente preservarse en la propia gestión andragógica del sistema universitario, en la internacionalización y por supuesto considerar como los elementos metacomplejos que desde el punto de vista de la globalidad, los paradigmas geopolíticos, geoeconómicos emergentes tratan de plantear agendas ante las cuales la línea de internacionalización con el resguardo de tales identitarios debe fortalecerse en forma permanente, por supuesto, para avanzar en función a que se resguarde, si bien es cierto, la articulación de competencias universales para profesionales de la salud, para que puedan desenvolverse como el ciudadano global, no menos cierto que los identitarios nacionalistas locales que caracterizan los rasgos de la cultura y la acción civilizatoria puedan permanecer también. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa aportación y éxitos. Continuamos, doctor Ramón. Cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Maricet Marquina y en el marco de esta actividad de la unidad curricular que representa en este momento el doctor Bernie Márquez, presento una propuesta titulada Sinergia de contraste en la movilidad de la educación superior, una ruta hacia la soberanía cognitiva regional. Para comenzar a hablar de la movilidad internacional, debo caracterizar la realidad de nuestras universidades. Tradicionalmente, la movilidad académica entre el sur global y el norte global ha estado atravesando por tres grandes tensiones que la demarcan de una manera muy evidente. La primera es la colonialidad del saber, que es la reproducción de relaciones asimétricas de poder descritas por Aníbal Quijano. El segundo sería el extractivismo cognitivo, una estandarización forzada que desencadena y profundiza la fuga de cerebros. Y la tercera, la dependencia estructural, la subordinación incesante a los centros simbólicos de validación externa. Frente a este escenario,
La definición de movilidad formulada por Hans de Wien cobra vital importancia. La movilidad no puede reducirse a un simple desplazamiento geográfico. Debe constituirse en un espacio de interacción socioeducativa orientada a la transformación pedagógica y la democratización del saber. Existe una comparación entre los modelos, el modelo hegemónico, que es el tradicional, y el modelo emancipador. Por un lado, este modelo hegemónico, centrado en la asimilación, el extractivismo y la validación mediante sellos de estandarización y una movilidad restringida al de las élites. Se ve que es un modelo tradicional sumido en muy marcado enmarcado y englobado en la parte norte. Por otro lado, propongo un modelo emancipador que se ha venido trabajando en algunas partes del sur, fundamentado en la solidaridad, la cooperativa y la inclusión. Este modelo promueve una ecología de saberes, prioriza la internacionalización en casa y enmarca sus acciones bajo el criterio de la justicia cognitiva social. Para la evidencia empírica y la praxis, se sitúan ciertos antecedentes. La propuesta del doctor Márquez y el doctor Viltre de CESPE en la anterior corte tiene una propuesta que surge desde la abstracción teórica y evidencia una sustentada sistematización de experiencias metodológicas cualitativas que abstraen conocimiento directamente de la praxis universitaria. Demuestran que la cooperación solidaria del eje sur-sur, con sus experiencias desarrolladas entre Cuba y Venezuela, no solo es viable, sino indispensable. Se trata de unas dinámicas no extractivas que transforman las asimetrías existentes a un desarrollo mutuo y de cooperación. Existen 4 pilares fundamentales que sustentan el estado del arte, como es Aníbal Quijana, Buenaventura de Sousa, Santos, Hans de Wien y Edgar Morin. Aníbal Quijano, con la necesidad de desmantelar la colonialidad del poder y del saber. Por su parte, Buenaventura de Sousa Santos, la epistemología del sur y el diálogo horizontal plurinacional, entendiendo que no hay una justicia social sin justicia cognitiva. Debe haber esta es una para que se cumpla otra. Por su parte, Hans de Wien, la reconceptualización de la internacionalización, rechaza la competitividad comercial en favor del bienestar social integral y un esquema de inclusión. Edgar Morin, con su pensamiento complejo y el principio de localidad, articulando lo local y lo global sin reduccionismos. Existe en la sinergia de contraste 3 eslabones. El primero sería el eslabón de la sinergia de contrastes. Consiste en redefinir la simetría como una fuente de riqueza. América Latina enfrenta marcadas brechas en regulación, de financiamiento, de tecnología y de diseño curricular. El primer paso es dejar de concebir estas diferencias como un obstáculo a homogeneizar. La verdadera fortaleza de la región reside en la heterogeneidad territorial y cultural. El contraste es la condición necesaria para que la innovación y la identidad plural se pueda dar en nuestro espacio. El segundo eslabón es la sinergia epistémica. Va más allá de los trámites burocráticos para consolidar un diálogo fecundo entre saberes. Se basa en 3 partes. Primero, concertar marcos desde el paradigma sociocrítico. Y segundo, implementar estrategias como la investigación, como la participación y la parte de dialéctica en los diseños curriculares compartidos. Y por
último, fomentar la interacción horizontal para generar conocimiento situado y transformador. Acá entra un imperativo tecnológico para evitar el elitismo del desplazamiento físico exclusivo, apoyando fuertemente estas dinámicas de metodologías virtuales y colaborativas entre las redes. Por último, el tercer eslabón, la soberanía cognitiva regional, plantea la desconexión de las lógicas neocoloniales. El objetivo central es la capacidad autónoma de América Latina para definir sus propias prioridades de investigación, epistemologías y metodologías que puedan funcionar según esté situado. Esto se logra mediante una gobernanza compartida orientada al bienestar social y el rescate de las voces y saberes locales y la ruptura definitiva con la dependencia estructural. En síntesis, del ecosistema de movilidad como un itinerario que transita desde la filosofía decolonial hasta el pensamiento sistémico complejo. Da ese recorrido. Superamos las visiones mercantilistas sin caer en el aislamiento. Al interactuar como un sistema heterogéneo, generando una transformación mutua que mantiene la pertinencia local, pero proyecta un verdadero impacto universal. No nos podemos quedar solamente en la parte regional, no es cerrarse, es tener un impacto global. Por último, para integrar la simetría regional en un modelo corporativo, no es solo una opción pedagógica, sino un compromiso político y ético con el futuro académico de nuestra región. Bueno, hasta este momento es lo que llevo de investigación. Bueno, los avances y se realizó a través de un ensayo y bueno, poco a poco iré alimentando estas fases de alimentación, investigando. Muchas gracias por su atención y participación el día de hoy. Nos vemos en el camino de la sinergia. Buenas tardes, doctora Marisek Marquina. Profundamente interesante la naturaleza autoepistemológica de su producto de salida para el alcance de las sinergias competencionales de este seminario postdoctoral. Nos presenta usted una cosmovisión de una movilidad académica con un identitario evidentemente subregionalizado, de los elementos de metacomplejización que son acordes a los propios localismos, al propio desprendimiento de las racionalidades hegemónicas y a la propia sinergia de una emancipación en la cual la sistematicidad de elementos complejos y culturales territorializados van a generar procesos transversales que van a motivar indudablemente a un proceso de construcción estructural en la cual más bien la ascensión de lo local como propositividad a lo global se convierte en un camino disruptivo, agendario de recomprensión de la internacionalización en bases esquemáticas emergentes de transformación. Asumimos esa movilidad académica como esa capacidad de que el impacto en la concepción hermenéutica sociocrítica del sur, de cuestionar hegemonías dominantes y proponer en la disrupción ascendente epistemologías alternativas, formen parte de una internacionalización sur-sur, sur-caribe, con una propia identidad regionalizada que facilite, por supuesto, la preservación de los elementos culturales que caracterizan a la región e impedir, por supuesto, la imposición de hegemonías trastocadas que descontextualizadas a los identitarios culturales puedan generar la sinergia hacia una perspectiva distinta. Entendemos que una educación humanizada se moviliza con base a estos espectros y resignifica realmente entender una internacionalización regionalizada, culturizada, con un enfoque claramente locacionado en el identitario sur caribeño, que pasa a fortalecer cómo entender la cooperación estratégica en posibles escenarios emergentes de consolidación. Felicidades por lo demás, doctora Marisek Marquina, y éxitos en la continuidad de sus productos académicos en los restantes seminarios de nuestro postdoctorado. Adelante, doctor Ramón, con la siguiente participación. El siglo XXI es un siglo que está inmerso en la quinta revolución industrial y el sistema educativo no está indiferente a ello. Quien les habla es Judith del Carmen González Valecillo, estudiante del
PhD de Internacionalización de CESPED, y presento ante ustedes la investigación, la cual va a ser titulada Políticas Institucionales de Internacionalización para la Gestión y Gobernanza en la UNEYES, desde un enfoque prospectivo, estratégico y disciplinario. Esta investigación parte por dos antecedentes principales. El comienzo es una investigación realizada por González y otro, terminada en julio del 2026, donde se realiza un estudio comparado de las principales universidades en Venezuela, tanto públicas como privadas. De las universidades privadas se estudió la Universidad Metropolitana y la Universidad Católica Andrés Bello, y se demuestra que estas son unas universidades que tienen una agilidad y respuesta a las demandas del mercado, con una velocidad de adaptación ante las emergencias externas y con una optimización de recursos propios. Mientras que las universidades públicas, o llamadas también universidades nacionales en Venezuela, siguen con una tradición académica de esfuerzos desarticulados a la inercia, además la ausencia crítica de una política institucional centralizada y un déficit presupuestario y un soporte administrativo. Aunado a ello, en una investigación que fue publicada en el 2024 por González, se demuestra que hay ausencia de una directriz institucional, lo cual fractura el potencial académico y operativo en la UNEYES. Esto fue un estudio que se realizó en las 9 universidades nacionales en el estado Barinas, y que evidencia que hay una ausencia de una política institucional de internacionalización universitaria. Esto es causado por una debilidad estructural en cuanto al soporte administrativo incipiente, carencia de datos por la inexistencia de indicadores de control y brechas de innovación, es decir, que faltan plataformas o ausencia de plataformas digitales. Esto trae como consecuencia fuga y desaprovechamiento del capital humano, exclusión estudiantil y escasa producción científica, y baja participación en redes latinoamericanas. Desde el punto de vista epistemológico, la internacionalización ha evolucionado desde el comercio exterior a la responsabilidad social universitaria. Autores han dividido esto en 3 etapas. La primera etapa comenzamos con la economía clásica, es donde está la génesis, porque la internacionalización nace desde los aportes de Adam Smith, de David Ricardo, Stuart Mill, entre otros. Y esto mantienen en el foco de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa dada por la escasez de recursos. La segunda etapa, conocida como estrategia corporativa, que se da la expansión de la internacionalización, se da desde las teorías de los autores de Hinmer, Dunning, Potter, Johnson, entre otros. Esta es una ventaja competitiva dada por la organización industrial y la teoría de las redes de Bohr-Global, la cual se mantiene hasta la actualidad. Y la tercera etapa, que es la de educación superior o educación universitaria, que se le conoce como madurez, se da desde los autores de White, Gassel, Warner, entre otros. Y este tiene su foco en la dimensión intercultural, la integración académica y el marco normativo del objeto, es decir, de la organización. A partir también de los aportes de González, de Sebastián y Olavarría, se puede decir que la internacionalización puede ser vista desde 2 enfoques, interno y externo. El enfoque interno busca los objetivos para contribuir a la calidad y pertinencia e introduce la dimensión internacional en la cultura, las funciones sustantivas y la gestión universitaria. Este a su vez tiene dimensiones como el enfoque de la actividad, enfoque de competencia y enfoque de etos. El enfoque externo, el cual promueve la introducción de la proyección internacional de la oferta a nivel global, y esto va a coadyuvar al aprovechamiento de las TIC y los nichos en acciones territoriales, y tiene 2 dimensiones, el enfoque de proceso y el enfoque de interculturalidad. También la internacionalización vista desde este enfoque parte por la estructuración desde la misión universitaria hasta los enfoques internos y los enfoques externos, y asume la responsabilidad y el contexto global dentro de las redes que deben estar enfocadas las universidades. Este proceso intencional busca integrar esta dimensión global de acuerdo a Dwight y requiere declaraciones, documentos y una política, vista esta como una guía de acción que integra estas 2 dimensiones desde Gassel. Como se puede observar, esta investigación es transversal
por el tema trabajado, que es el objeto de estudio de las políticas institucionales de internacionalización. Y esta viabilidad de política requiere una síntesis transdisciplinaria. La transdisciplinariedad que se va a trabajar en esta investigación es desde las ciencias políticas, porque vamos a trabajar con la política pública, específicamente con la política pública educativa, las ciencias humanas, porque la educación es un sistema y como sistema, el subsistema de educación universitario, como se le conoce en Venezuela, y desde las ciencias sociales vamos a trabajar con el tema de la disciplina de la administración, la gestión y gobernanza, y la sociología, conocida desde la parte de la sociología crítica. Por tanto, esta investigación pretende romper fronteras de las disciplinas tradicionales, que es, por ser la transdisciplinaridad, un camino para entender la universidad como un sistema complejo. Aunado a ello, la parte metodológica, esta investigación se asume desde el enfoque epistemológico crítico prospectivo. Este enfoque cuestiona la inercia para proponer un rediseño. Lo vamos a trabajar desde los autores que trabajan la perspectiva estratégica, como Goethe y Durán, los cuales tienen una serie de libros avalados por el Sistema de Naciones Unidas. También va a estar Miklo, que en los escenarios posibles, que trabaja la sociocrítica como paradigma. Vamos a trabajar la sociocrítica, que es la construcción colectiva de la realidad universitaria. Y vamos a trabajar desde la planificación prospectiva y estratégica a autores como Mujica, que es un autor colombiano que maneja los métodos para las universidades latinoamericanas. Entonces, este es el puente metodológico que se va a desarrollar en esta investigación. Esta investigación va a presentar diferentes fases. La primera fase se va a dedicar a hacer un diagnóstico colectivo, que se trabaja la aproximación desde la sociocrítica. La segunda fase va a ser el tablero de actores, que se busca analizar las convergencias y las divergencias para anticipar la viabilidad política. La tercera fase la vamos a trabajar desde la exploración futura, que es diseñando los escenarios frente a la incertidumbre. Y la última fase la vamos a trabajar, desde la cuarta fase la vamos a trabajar desde la síntesis de la transdisciplinariedad, que ya fue desarrollada, y la quinta fase es la validación por consenso de las políticas propuestas. Además de esto, esta investigación pretende generar resultados esperados con una transformación tangible, desarrollando esta política institucional marcada desde la gobernanza como una hoja de ruta política y actualizada, donde coadyuve y genere información para actualización de manuales y normas y procedimientos, con una gestión ágil para la universidad. Una proyección académica que busque la integración sistémica de las redes internacionales iberoamericanas, impulsando de mejora la parte sustancial, y la innovación de la ciencia, estableciendo los parámetros, así como la divulgación científica. Desde esta perspectiva, la internacionalización es el futuro de la educación universitaria venezolana. No se espera que se diseñe. Al institucionalizar la internacionalización, la movilidad, el currículo global dejará de ser un esfuerzo aislado para convertirse en el núcleo de la supervivencia y relevancia social de la UNEYES. Gracias por su atención. Buenas tardes, doctora Judy González. Muy interesante el abordaje teleológico, epistemológico de su producto de salida. Un abordaje de una política pública que supone repensar la gestión y planificación educativa universitaria, partiendo de lo endolocal y a la reconsideración de ejes transversales globales que puedan impactar, por supuesto, en la revisión metódica de cómo proyectar o gestar las metódicas de acción, mediación didáctica e intervención educativa universitaria. Un abordaje transversal en el cual usted reconoce que lo económico, lo sociológico, lo politológico, lo corporativo van a generar una matriz de metacomplejización de múltiples elementos de condensación que van a propender a establecer la factibilidad de cómo insertar el caso de estudio en el escenario planteado hacia una perspectiva de internacionalización que atienda a todos estos ejes multidinámicos y cuya funcionalidad no solo fortalecen la base entrópica de orden epistémico, sino también involucran cómo establecer una sinergia metódica universitaria hacia los espacios condensatorios, hacia los cuales la eventual perspectiva de internacionalización deba focalizarse. Felicidades, doctora Judy González, y bueno, continúe usted adelante
en el desarrollo de los seminarios del postdoctorado con estas mismas intencionalidades que hasta el momento ha presentado. Doctor Ramón, sigamos entonces adelante con nuestro siguiente disertante. Boa tarde, doutor Souza. Você é o meu? Boa tarde, doutor Souza. Você é o meu? Boa tarde, boa noite, doutor Benes. Agora você doutor Benes. Sim, posso falar. Muito sim, bem. Tá bem, doutor Benes. Alô, doutor Benes, me ouve muito bem? Muito bem, eu ligo pro céu. Tá bem. Tá bem, doutor Benes. Saudações acadêmicas. Tá bem, doutor. Tá bem. Então, eu vou começar com a minha reflexão. Saudações acadêmicas ao Dr. Carlos Wiltrin, meu orientador, o Dr. Benes também, como o professor de Seminário de Concepção Filosófica e Sociológica, Fundamento de Estudo do Marco Epistemológico. Saudações acadêmicas a todos os colegas do pós-doutoramento. Aqui é o pós-doutorado Ladislau. O pós-doutorando Ladislau Manuel de Souza, angolano. E a minha reflexão está relacionada com a análise, o enfoque ontosemiótico, da análise matemática aos cursos de engenharia, numa perspectiva comparativa internacional da Universidade Agostinho Neto. Tenho como mentor o professor Carlos Wiltrin Calderon, e também gostaria de pedir, estou com dificuldades de partilhar o meu slide, aqui, assim, a partir do telemóvel, estou com dificuldades. Doutor Benes, posso prosseguir assim? Ou o doutor Benes pode ajudar-me em partilhar o slide? O documento que eu enviei. Doutor Ramon. Doctor Ramón, usted puede ayudar a compartir las láminas al doctor de Souza, que es lo que está diciendo allí. Nos está diciendo. Tá bem. Agradecia, porque estou com dificuldades a partir do telemóvel. Doutor Ramon. Aham. Eu liguei pro céu. Tá bem. Sí, el doctor. Envíe la presentación. Doctor, você envia a presentação da sua apresentação. Tá bem, doutor. Envio para o doutor Benes ou doutor Ramon? Doutor Ramon. Muito obrigado. Tá bem. Envio já agora mesmo, doutor Ramon. Doutor Ramon. Muito obrigado, doutor. Tá bem, doutor. Tá bem. En este momento, doutor, desculpe. O doutor Ramon também está no grupo do WhatsApp o grupo do pós-doutoramento, internacionalização. Certo, senhor. Sim, aqui está. Sim, aqui, porque aqui apenas só vejo o professor Benes. Então, posso partilhar com o professor Benes? Gosto. Sim. Sim. Coloque o pós-doutorado, por favor. No grupo do pós-doutorado, tá bem, doutor, tá bem. É para já, doutor, é para já. Muito obrigado, doutor. Doctor Ramón lo va a colocar en el grupo del postdoctorado, dice, ¿no? El doctor de Souza. Sim, doutor, sim.
Doctor Ramón, lo acabo de colgar en el grupo de postdoctorado internacionalización. Tómelo de ahí el material del doctor de Souza, por favor, para que nos apoye. Gracias, doctor. Ok. Sim, sim, está, doutor. Agora você falaram, doutor Souza. Sim, sim, doutor Ramon. Doutor Benes, posso começar? Gosto, sim, começam. Tá bem, tá bem. Ok, Tá bem. primeiro, assim, gostaria de saudar o doutor Ramon, o doutor Benes, na qualidade também de nosso professor no módulo seminário. E aqui no módulo seminário, concepção filosófica e sociológica, fundamento do estudo do marco epistemológico. Saudações a todos os colegas do pós-doutoramento. Sem esquecer também o professor Carlos Viltre. A minha reflexão está relacionada com o enfoque ontosemiótico da análise matemática aos cursos de engenharia desde uma perspectiva comparada internacional da Universidade Agostinho Neto, que tenho como mentoria do pós-doutorado o professor Carlos Viltre Caldeirão, doutor em Ciências Pedagógicas, e o objetivo principal deste artigo é de propor uma alternativa metodológica baseada na configuração epistêmica para o melhoramento do processo de ensino e aprendizagem na resolução de exercícios práticos de limites de uma função polinomial aos estudantes do primeiro ano dos cursos de engenharia da Universidade Agostinho Neto. A ideia que aqui trago como ponto fundamental para uma reflexão muito crítica do ponto de vista sociológico e também filosófico, senta-se num fator na relação entre as variáveis do ponto de vista da fenomenologia. E saídas que se pretendem é a internacionalização do enfoque ontosemiótico a partir de uma análise epistêmica e ontológica da análise matemática para os cursos de engenharia na Universidade Agostinho Neto. Meta: acompanhar o pós-doutorando em seu crescimento epistemológico, metodológico e praxeológico a partir de uma abordagem disruptiva, proativa e transformadora em sua pesquisa e respectivo programa do pós-doutoramento. É para dizer que aqui a análise ontosemiótica que nós apresentamos aqui tem estas duas vertentes do ponto de vista de crescimento epistemológico, assim como também olhar para a questão proativa e transformadora do conhecimento matemático do ponto de vista internacional do estudo comparado da Universidade Agostinho Neto. Informações gerais. O assunto que aqui nós apresentamos com base na aula que tivemos com o professor Benes está relacionado com o enfoque ontosemiótico da análise matemática aos cursos de engenharia desde uma perspectiva proativa internacional e também comparada internacional,
o caso de estudo da Universidade Agostinho Neto. As saídas é a internacionalização do enfoque ontosemiótico a partir de uma análise epistêmica e ontológica da análise matemática para os cursos de engenharia. Os seminários principais. A concepção filosófica e sociológica, fundamento do estudo do marco epistemológico. O professor do módulo, o professor Beni Marques, a ligação do tópico, que é da minha análise, da minha linha de investigação, com o módulo que nós tivemos ou que nós temos, é a reflexão filosófica e sociológica da internacionalização para o enfoque ontosemiótico da análise matemática a partir de um estudo comparado com a Universidade Agostinho Neto. Resultado de saída, resultado que se espera, conhecimento sobre internacionalização da análise matemática aos cursos de engenharia a partir de um estudo comparado. Plano de trabalho. O nosso plano de trabalho tem como fundamento julho, o mês de estudo é julho, que é o mês que terminou recentemente. O objetivo também que nós propusemos aqui é a proposta de uma alternativa metodológica. Esta alternativa metodológica tem dois polos fundamentais: a configuração epistêmica e a configuração ontológica para o processo de ensino e aprendizagem. O mês de resultado, na qual pretendemos lançar o primeiro artigo relacionado com este módulo e a nossa linha de investigação, é outubro de 2026, porque nós precisamos entrar em contato com algumas universidades que é da América Latina, a Europa, a África também, já que temos o CESP China, também podemos entrar em contato com nossos colegas chineses, assim como outros países que fazem parte da rede CESP internacional, para que tenhamos mais outros suportes do ponto de vista metodológico. Esta metodologia, com o enfoque ontosemiótico, a configuração epistêmica e ontológica. E ecossistema-alvo, o que nós queremos aqui são as faculdades de engenharia da América Latina, África e Europa. O slide a seguir, aqui nós apresentamos o nosso modelo da nossa linha de investigação, aquilo que nós pretendemos. Este modelo, temos também aqui temos aqui dois polos muito importantes. O primeiro polo está relacionado com a integração do ponto de vista de interdisciplinariedade e a inclusão do ponto de vista de cada estudante dos cursos de engenharias. E estes dois modelos queremos levá-la para a fase de internacionalização das engenharias do ponto de vista epistêmico e ontológico. Neste modelo, nós encontramos um problema. Este problema que está relacionado com a obtenção de uma metodologia para a resolução de limites de funções polinomiais aos cursos de engenharia, estou a falar do primeiro e segundo ano, sem esquecer aquilo que se pretende, que são os dois polos, ontologia e a semiótica. Temos um objetivo, temos um conteúdo, temos exigências metodológicas, e para exigências metodológicas temos três pontos fundamentais. O primeiro é o diagnóstico integral. Este diagnóstico integral também está relacionado com a obtenção e o reconhecimento dos pré-requisitos de sala de aula, o diagnóstico para saber em qual é o ponto, qual é o nível de partida dos estudantes,
Porque é uma disciplina que tem sido um calcanhar de Aquiles naquilo que é o primeiro e segundo ano para os cursos de engenharia nas universidades em Angola. O segundo ponto é a motivação. Então, aqui nós trouxemos um pensamento que diz: um aluno motivado é um aluno interessado. Então, com base nisto, a motivação é fundamental. E depois temos a engenharia didática, que também é uma das exigências neste modelo. Aqui vamos encontrar o papel do estudante. O papel do estudante, vamos encontrar relação a exercícios, o papel do orientador e, por último, o nosso modelo depois de ser aplicado. E também esse modelo tem um suporte fundamental, que é a adequação didática. A adequação didática vamos encontrar a ecologia, vamos encontrar aqui a epistemologia, vamos encontrar também o aspecto adaptação, que é fundamental, o aspecto adaptativo, que é um aspecto que também devemos ter. Vamos encontrar o acompanhamento que os professores devem ter com os estudantes, que é a participação na sala de aula dos estudantes, naquilo que é o processo do conhecimento do ponto de vista epistêmico em sala de aula. E também este processo vai nos levar à cognitiva, que é a proximidade. Aqui vamos buscar o pensamento de Vygotsky, que trata da zona de desenvolvimento proximal, que é reconhecer que o aluno traz e aquilo que devemos também trazer para que tenhamos um ensino integral e incluído em sala de aula. Encontramos o aspecto emocional, o aspecto interacional em sala de aula, sem esquecer a metodologia baseada em todos os aspectos fundamentais. E partindo deste, vamos para fundamentos sociológicos. Sim. Aqui para o aspecto, o fundamento sociológico, que aqui nós vamos apresentar, que está relacionada com a nossa linha de investigação, tem três aspectos fundamentais. O primeiro, a interdependência e redes globais. Aqui nós vamos, nós trouxemos aqui aspecto fundamental da sociologia contemporânea, que tem como foco aqui o estudo de fluxos de pessoas, capitais, informações e culturas do ponto de vista de conexão e a independência de local de origem. Nós que em Angola temos problemas sérios ainda com o tribalismo, problemas culturais, problemas de assimetrias. Então, logo, por isso que nós trouxemos este elemento para poder incluir naquilo que é a nossa concepção do enfoque ontosemiótico. Como, de que forma vamos nos lidar com aspectos de simetria, aspectos do tribalismo e aspectos culturais no processo de ensino e aprendizagem, levando os dois aspectos, que é a teologia e a semiótica. E um outro aspecto que aqui também nós trouxemos é a desigualdade e neocolonialismo. Aqui vamos buscar os aspectos críticos e teóricos das relações internacionais sobre o risco da internacionalização do enfoque ontosemiótico para promover a homogeneização cultural ou a imposição de lógicas mercantis imperialistas sobre nações em desenvolvimento. Neste caso, o nosso país é um país em desenvolvimento. De que forma vamos trazer este aspecto de desigualdade e neocolonialismo do ponto de vista crítico de relações internacionais? Um outro aspecto também é a identidade cosmopolítica, que é um dos grandes problemas que temos nos debatido cá em Angola, nosso país,
que do ponto de vista de concepção, ele estuda a formação da identidade fluidas, onde os indivíduos possam se reconhecer como cidadãos globais. Então, é trazer os estudantes do curso de engenharia para a competição e para a integração com os outros estudantes também das engenharias de outras latitudes mundiais. Neste caso, da América Latina, Europa, Ásia e outros países de África. E do ponto de vista filosófico, Dr. Benes, pode passar para filosófico. Dr. Ramon, filosófico. Muito obrigado. Doutor Ramon, muito obrigado, doutor Ramon. Obrigado, doutor Ramon. E do ponto de vista filosófico, também para a nossa linha de investigação, trouxemos aqui 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista está relacionado com cosmopolitismo. É que nós aqui ainda estamos muito presos a questões políticas e a ciência não é vista de uma forma independente, de uma forma crítica. Então, é um dos grandes desafios que nós temos neste modelo e nesta linha de investigação. Aqui, o que nós queremos é defender a ideia de hospitalidade universal e a superação das barreiras nacionais, neste caso Angola, em prol das engenharias, porque os cursos das engenharias é uma área do conhecimento em que há pouca aderência de estudantes. Os estudantes vão mais para as áreas sociais, mas para as engenharias é um dos grandes problemas que nós temos. E aqui nós temos temos este grande desafio, que é trazer os estudantes para as engenharias. E nós temos um país em que o desenvolvimento é fundamental. E outra questão também que aqui nós apresentamos é a universalismo versus relativismo, que aqui a filosofia questiona se os valores éticos e direitos humanos são universais. Okay? O que nós queremos trazer aqui é a equidade e também a promoção e a emancipação para as engenharias. E nas engenharias, trazermos aqui aquilo que é o aspecto da análise matemática, porque nestas disciplinas nota-se que o número de mulheres ou de raparigas reprovadas é maior em relação ao número de homens ou de rapazes. Então, o que nós queremos trazer aqui é criarmos uma cultura estamos muito ligados com análise matemática. E essa cultura é trazer análise matemática no curso de engenharia com um ponto de vista de pluralismo cultural e também olhar para as diferenças regionais. Mas essas diferenças regionais, o pluralismo e a cultura, os direitos humanos e os valores éticos dentro da análise matemática, e essa análise matemática que tem como enfoque o enfoque ontosemiótico, a epistemologia e a ontologia. O aspecto a seguir é a ontologia do ser social. Aqui que é a expansão das fronteiras que define o indivíduo. Aqui a filosofia investiga como o humano se reconhece através do outro. E o que nós queremos trazer aqui é o diálogo intercultural dentro da análise matemática, nos cursos de engenharia, no enfoque ontosemiótico e ontológico, quer dizer, epistêmico e ontológico da análise matemática, os cursos de engenharia, naquilo que é o limite de funções polinomiais. Tenho dito, muito obrigado, professor Benes, obrigado, doutor Ramon, e ao vosso dispor para qualquer esclarecimento ou qualquer inquietação. Muito obrigado. A todos também, todos os colegas.
Boa Boa tarde, tarde, doutor Ramon. Muito Obrigado, bem. doutor Ramon. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde, Tá bem. doutor Souza. Muito bem. De sua investigação, de sua exposição, de fundamento autosemiótico, matemática e engenharia. Muito bem. Interesante el abordaje que nos presenta el doctor Souza. Él alude a los fundamentos ontosemióticos aplicados a la matemática y la ingeniería en las universidades de Angola, y él hace una explicación bastante directa de cómo ha de ser el abordaje de los elementos ontológicos y epistemológicos que, partiendo de la visión integrada del África y la América, podrían componer el racionalismo matemático, ¿no? Un proceso cooperativo de internacionalización que pudiese extracurricularmente vincular a nuestras dos regiones en la búsqueda de esa fortaleza, pues, de la aplicación de las metódicas formalistas de la matemática para ascender a procesos equitativos en los cuales el razonamiento lógico formalista en el uso de los polinomios garanticen procesos identitarios. Boa tarde, doutor Souza. Muito bem. Muito obrigado, doutor Benes. Muito obrigado, você, doutor. Ok, muito obrigado. Estou agradecido, doutor Benes. Muito obrigado. Doutor Benes, obrigado. Muito obrigado, doctor. Muy bien. Quería saber si la doctora Yamile, creo que es quien teníamos al pendiente por acá, doctor Ramón, conversó con usted para efectos de la disertación de la doctora Yamile Mesa, que es quien quedaría. ¿Alguien más está al pendiente? Mientras ella lo hace, bueno, reflexionar sobre la fortaleza, la sinergia y las múltiples bifurcaciones que los productos postdoctorales de salida han abordado, una internacionalización en la cual evidentemente el resguardo de los identitarios de carácter geolocalizados, endonacionales y subregionales deben ser determinantes, asumiendo al cosmopolitanismo o a la visión global como parte de una complementariedad, pero no nunca de una trastocación de esas bases identitarias fundamentales que van a caracterizar una internacionalización con una visión eminentemente crítica, sociocrítica, dialéctica, expuesta a una metacomplejización de elementos, variables, categorías, dimensiones que en sinergias extrapoladas van a involucrar necesariamente la búsqueda de una visión disruptiva, epistemológicamente emergente, de una internacionalización que debe repensarse en función a los umbrales de una universidad acoplada a nuevos agentes disruptivos y societarios, lo cual lo clásico va a ser determinante considerar las visiones de Boaventura, entre otros tratadistas de Morín y Morán, en ese proceso necesario de revisión y adecuación ante las nuevas disrupciones o localizaciones emergentes de factores que involucran una internacionalización ajustable a patrones estrictamente cambiantes y diferenciados. Vamos a ver si logramos comunicación con la doctora Yamile a efectos de que ella eventualmente nos pueda acompañar. Sería quien faltaría por acá, porque tenemos otros postdoctorandos, más no se han presentado, entiendo, la tarde de hoy por acá. Quien nos faltaría es la doctora Yamile. Realmente pregunto, ¿hay alguna otra persona en sala que esté en esta corte postdoctoral que vaya a presentarse la tarde de hoy? ¿O son los restantes que nos acompañan amablemente como público colaborador académico societario? Cosa que también agradecemos en el buen sentido de la familia Cespetina Internacional. Ahí está la doctora Yamile. Doctora Yamile, en todo caso le correspondería a usted intervenir, que es la que faltaría por disertar. Adelante, doctora Yamile. En nombre de quien ha llevado la facilitación de este seminario de filosofía y sociología como bases epistémicas de la internacionalización, es y ha sido un motivo de especial complacencia el poder apoyarle. Doctora Yamile nos oye, solamente faltaría su disertación, pero entiendo que hay algunos problemas con los servicios, ¿no? Y la conectividad, por lo cual, bueno, estamos ya casi finalizando esta jornada, agradeciendo, bueno, la gentileza y la amabilidad de los académicos que han coparticipado en estos escenarios de crecimiento, colaboración
y socialización académica, entendiendo que la disrupción epistemológica y el avance emergente de las pedagogías y epistemologías críticas que caracteriza a la familia cespetina forma parte de la necesaria sinergia de revisión y resignificación de las bases epistémicas de una internacionalización perfectible, transformable y reingeniable, en la cual necesariamente el resguardo de los identitarios locales y la limitación a las hegemonías transculturales debe posicionarse, garantizándose una hermenéutica localizada más fortalecida, impidiendo que razones estructurales descontextualizadas pudieran afectar la sinergia de los contextos subregionales que caracterizan a nuestros espacios. Realmente es un profundo honor el poder acompañarles, conocer de primera mano estas selectas evidencias de productos de salida intencionados. Esperemos que puedan fortalecer en el camino de este postdoctorado en los restantes seminarios esa cosmovisión identitatoria de la fortaleza de una internacionalización perfectible y en la cual CESPE marca una pauta en la búsqueda de esa epistemología crítica y disruptiva que permita reflexionar y recomprender la internacionalización en estadios emergentes y de continuada evolución. Diga, doctora Yamile. El objetivo que se propuso en el artículo es proponer una concepción estratégica de la internacionalización de la educación superior en el análisis de sus fundamentos ontológicos, epistemológicos, filosóficos y sociológicos que contribuye al perfeccionamiento de la gestión institucional de la Universidad de Oriente. También tuvimos en cuenta una fundamentación teórica del objeto de estudio con un sistema categorial, donde se tiene en cuenta la internacionalización de la educación superior como categoría central. También se tienen otros dos grupos de categoría, que es son categorías articuladas y categorías emergentes, y también se declara ahí la relación, que es la relación categorial que se tiene para estar declarando la interrelación dinámica que tienen esta y permiten comprender y gestionar la internacionalización como un sistema complejo orientado a la calidad, a la innovación y al desarrollo sostenible del territorio. Disculpe, doctora Yamile, la doctora Marisa le está compartiendo la pantalla, ¿yo? ¡Ay, qué bueno! Vale. Vaya a la diapositiva 4. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, aquí en esta diapositiva estamos viendo la evolución científica de la internacionalización, que en la investigación se realizó una sistematización histórica de la evolución del concepto, donde se identifican 4 grandes etapas. La primera corresponde al periodo fundacional, comprendida desde 1960 hasta 1990, caracterizada por la cooperación académica internacional y las redes científicas. Posteriormente emerge la consolidación conceptual. En esta etapa delimitada entre los años 1990 al 2015, sus representantes definieron a la internacionalización como la integración de la dimensión internacional de las funciones universitarias. Durante el 15 al 22 surge la tercera etapa, donde los autores amplían el concepto hacia la internacionalización integral, visualizándola como la calidad institucional, la investigación, la innovación y la gobernanza universitaria. Finalmente, desde el 2022 hasta el 2026, aparece una etapa de contextualización y sostenibilidad, donde la ciencia abierta, la cooperación sur-sur, la transformación digital y el desarrollo sostenible adquiere el papel central. En la próxima diapositiva, por favor, estamos declarando el estado del arte y las tendencias emergentes. Próxima diapositiva. Ajá. El estado del arte permitió identificar 4 grandes corrientes de pensamiento. La primera, funcionalista, donde es interpretada la internacionalización como un conjunto de actividades internacionales. La segunda, estratégica,
la entendida como parte de la planificación institucional. La tercera corresponde a la corriente crítica latinoamericana que incorpora principios de cooperación solidaria, justicia cognitiva y pertinencia social. Y la cuarta es la corriente contextualizada cubana, orientada a integrar la internacionalización con el aseguramiento de la calidad y el desarrollo institucional. Como próxima diapositiva, estamos declarando las tendencias emergentes de este estado del arte, donde se redefinen actualmente en este proceso que se tienen en cuenta como la internacionalización integral, la internacionalización del currículo, internacionalización en casa, la ciencia abierta, transformación digital, colaborativa. Luego, estamos presentando brechas científicas en la próxima diapositiva, las brechas que se tuvieron en cuenta. Próxima diapositiva. Disculpe. Brechas. Bueno, las brechas que se tuvieron en cuenta científicas, entre ellas la escasez integral entre internacionalización, gobernanza universitaria, aseguramiento de la calidad y el desarrollo territorial. Como fundamentos científicos asumidos, la próxima diapositiva. Los fundamentos científicos asumidos. Uno de los principales resultados del estudio consistió en construir un entramado teórico sustentado en 4 fundamentos. Desde un punto de vista ontológico, se asume que la internacionalización constituye un macroproceso estratégico, sistémico, complejo y contextualizado que reorganiza integralmente las funciones universitarias. En el plano epistemológico, la internacionalización adopta una perspectiva constructivista crítica y el paradigma sociocrítico, entendiendo el conocimiento como una construcción social e histórica. En el ámbito filosófico, el estudio se sustenta en el pensamiento de Freire, de Morri y de Sousa, quienes aportan fundamentos relacionados con el diálogo, la complejidad, la cooperación y la justicia cognitiva. Desde la perspectiva sociológica, la internacionalización se comprende como un proceso condicionado por la relación entre universidad y sociedad, la producción de conocimiento, las redes científicas y el compromiso con el desarrollo territorial. La integración de estos fundamentos constituye uno de los principales aportes teóricos de esta investigación. A continuación, en la próxima diapositiva, estamos presentando 5 dimensiones estratégicas que operacionalizan la concepción. Estas son gobernanza universitaria, aseguramiento de la calidad, internacionalización del currículo, investigación, innovación, cooperación científica y la transformación digital. El entramado demuestra la interrelación dialéctica entre los fundamentos y su emergencia en esta concepción estratégica orientada a la conformación institucional y social de la Universidad de Oriente, en correspondencia con los desafíos globales y locales del presente siglo. En la próxima diapositiva estaremos declarando la metodología utilizada para esta investigación. Se desarrolló desde el paradigma sociocrítico con enfoque cualitativo e interpretativo. Se diseñó como una investigación básica del carácter propositivo, utilizando a la Universidad de Oriente como objeto, como estudio de caso, disculpen. Se aplicaron métodos históricos, análisis, el método histórico, análisis, síntesis, inducción, deducción, modelación científica
y como el método sistémico estructural funcional. Dentro de los empíricos se emplearon el análisis documental, también la síntesis científica, la sistematización científica mediante el enfoque CESPE y la triangulación teórica. Para la próxima diapositiva estamos enunciando los resultados científicos. Estos son los declaramos como principales resultados la sistematización crítica de la evolución de la internacionalización, la identificación de tendencias emergentes, la determinación de brechas científicas, la construcción de una concepción estratégica contextualizada y el diseño de un modelo estratégico para la Universidad de Oriente. Dicho modelo se evidencia en la próxima diapositiva, donde se declara que es un modelo integral. En la próxima diapositiva declaramos como modelo integral de manera sistémica de gobernanza universitaria, la cooperación científica, la internacionalización y el currículo, la transformación digital y el aseguramiento de la calidad y el desarrollo territorial. En esta diapositiva podemos ver toda la estructura que se concibe para el modelo, teniéndose en cuenta desde lo que la gobernanza universitaria se evidencia el objetivo general, los principios orientadores que se tienen en cuenta para el modelo, también las dimensiones estratégicas a tener en cuenta para su implementación, la fase de implementación, además los resultados e impacto que se deben tener, que se proyectan para la implementación. Como otro momento de este modelo, de este artículo, proponemos además un sistema, en la próxima diapositiva, proponemos un sistema de indicadores para evaluar la implementación del modelo referido anteriormente. Ahí se puede observar las cinco dimensiones con cada una de las indicaciones, los indicadores clave y la finalidad que debe tener. En la próxima diapositiva estamos declarando como discusión de los aportes científicos que la investigación confirma que la internacionalización ya no puede interpretarse únicamente como movilidad académica. El estudio amplía los enfoques de Nick, de Witt, de Albat, de Markinson y de Acebot, al incorporar explícitamente la calidad, la gobernanza y el desarrollo territorial como componentes estructurales del proceso. Asimismo, contextualiza estos referentes para el sistema de educación superior cubano y propone un modelo estratégico integrador que responde a las particularidades nacionales. Como conclusión, estamos declarando principalmente que puede afirmarse que la internacionalización ha evolucionado desde una concepción funcional hacia un macroproceso estratégico de transformación universitaria. La investigación identificó brechas conceptuales en la literatura y se respondió a ella mediante una concepción estratégica contextualizada que integra fundamentos ontológicos, epistemológicos, filosóficos y sociológicos con la gobernanza universitaria, el aseguramiento de la calidad y el desarrollo territorial. El modelo propuesto constituye una contribución teórica, metodológica y práctica para fortalecer la gestión de la internacionalización en la Universidad de Oriente y ofrecer un referente transferible para otras instituciones de la educación superior. Agradezco al Centro Latinoamericano de Estudio Epistemológico de Pedagogía el espacio de académico brindado y a la Universidad de Oriente por apoyar esta investigación. Espero que estos resultados contribuyan al fortalecimiento de la internacionalización como un proceso estratégico contextualizado
y orientado al mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior. Muchas gracias por su atención. Interesante la producción académica, doctora Yamile Mesa. Pudimos leerla en detalle, un estado de arte de profundidad, una epistémica y filosófica bastante interesante, de arquitectura escrita y bastante profundidad en los elementos que dan poiesis a esa perspectiva de la internacionalización de la Universidad de Oriente, Cuba, que entendemos se focaliza en esos elementos identitarios que desde la pedagogía crítica de Buenaventura, de Freire, marcan un peso determinante en cómo preservar los identitarios propios y entender quizás la complementariedad de algunos elementos internacionales para la proliferación dinámica de una gestión de competencias que permita al lactante formativo universitario concertar con variantes de mucha complementariedad, como hemos afirmado. Muchísimas gracias, doctora Yamile Mesa, por permitirme también acompañarle en esta mentoría, al igual que la doctora Yuri González, que se presentó por acá, y ser parte de esta experiencia académica de perspectiva. Realmente agradecido estoy como facilitador y acompañante profesional en nombre de la familia Cespetina de acompañar esta cohorte en este seminario inicial relacionado con la epistemología sociológica y filosófica de la internacionalización. Hemos percibido que la pedagogía y epistemología crítica forman parte de la necesaria base estructural de revisión de los ejes societarios, los ejes prospectivos en los cuales la dinamización emergente de la internacionalización debe repensarse y evidentemente los elementos de integración ser consolidados, la fortaleza de identitarios propios, la revisión de elementos internacionales y globales como complementarios, por reducir a la internacionalización como proceso cooperativo, societario, que involucra currículos ampliados, gestiones compartidas entre casas de estudios superiores, nos permite entender que hoy por hoy la universidad se expande hacia lo amplio, hacia la búsqueda de lo disruptivo, de lo tecnológico y cambiante, pero la preservación de los identitarios culturales para que las racionalidades hegemónicas emergentes no trastoquen en algún sentido esos identitarios y que realmente una internacionalización sur-sur-caribe prolifere en función a los agentes de gestión, planificación y estrategia universitaria de alta tangibilidad. Muchísimas felicidades a quienes nos han acompañado la tarde de hoy. Gratitudes al doctor Ramón por su apoyo en esta gestión. Gratitudes a nuestros directos doctorando, al público que nos ha acompañado exclusivamente en esta experiencia. Vamos por más. La familia Cespe sigue intencionada en fortalecer esa investigación y conocimiento desde la resignificación de la epistemología crítica como una forma de entender procesos medulares en escenarios diferentes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Si alguien quiere decir algo para despedirse, el espacio queda abierto por acá, gustosamente para oírles.